Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a retomar un poco la plática del día de ayer, ya que olvidé compartirles algo que es muy importante sobre la modelación de ceniza, sobre el Asphalt 3, no es cierto, sobre el Fall 3D, que era del programa que estábamos hablando, y es que existen documentos los cuales nos van a explicar todo el fundamento físico, teórico, y también existen unos pequeños manualitos. Este es un manual completo donde va a venir todos los fundamentos físicos, toda la teoría, cómo lo obtuvieron, ciertos parámetros muy específicos, y ahí está la liga en la que se puede descargar. Y también en esa misma liga encontramos una guía de materiales de entrenamiento. En esta guía tenemos lo que son unas presentaciones de PowerPoint y también unos videos en el cual nos van a explicar de una forma mucho más detallada de la que yo les expliqué ayer cómo se va haciendo paso a paso esa modelación. Este material, pues sí, de verdad sirve muchísimo porque te va así paso a pasito explicando cómo debemos meter los parámetros, por qué se mete ese parámetro, en qué consiste cada uno. El único inconveniente, o pues sí, es un poco inconveniente, es que están en inglés, pero no están tan complicados de entender y como es muy visual, pues sí es pues, fácil de entender, por así decirlo. Y al final vienen algunos ejemplos en examples, ahí vienen unos ejemplos en los cuales han utilizado el Ash 3D, algunas simulaciones. Bueno, una vez que ya terminamos, damos por cerrado ahora sí el tema de la modelación de ceniza, voy a continuar con otro peligro muy importante que son los lahares. Y de nuevo me presento, perdón, mi nombre es María Guadalupe Hernández Bello, yo pertenezco a la Subdirección de Riesgos Volcánicos, perteneciente a la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ahora sí, para comenzar, pues vamos a ver o explicar qué son los lahares. Un lahar es uno de los peligros volcánicos que tienen un mayor impacto y un mayor alcance, debido a que las zonas que principalmente son afectadas por estos peligros no se encuentran necesariamente cerca del volcán, sino que este tipo de peligro se encausa en los ríos o en las barrancas y va avanzando grandes distancias, por lo cual puede llegar a poblados que no necesariamente deben estar cerca de el volcán que estamos estudiando. Perdón. Y acá podemos ver un videíto de un lahar. Vemos cómo se va moviendo. Parece una especie de lodo, pero en esa mezcla lleva sedimentos de diferentes tamaños, agua, y va mezclado y esto se hace como una especie de lodo que también dependiendo de la concentración que tenga perdón, de las rocas o del material que vaya recogiendo, va a ser qué tan denso va a ser y también esto nos va a traer pues, ciertas consecuencias dependiendo de qué tan denso va a ser nuestro lajar. Ahora bien, una definición formal es que la palabra lahar proviene de un término de origen indonesio y se define como un proceso en el cual flujos de agua saturados con material que se va removilizando, material volcánico que se va removilizando en su trayectoria, desciende por las laderas de los volcanes y fluye pendiente abajo, provocando que se inunde y se destruya todo lo que encuentra a su paso. Y aquí podemos ver un lahar en el volcán Yaima en Chile. Vemos que el volcán está todo muy bonito nevado, pero el flujo que está en color oscuro es el lahar que se generó en aguas arriba de la red hidrológica del volcán. Bueno, a los lahares se pueden generar por diferentes procesos o diferentes cosas. Según este autor, que es Balas 2000, las diferentes fuentes para que se forme o se detone un lahar puede ser una fuente de aporte de agua, ya sea lluvia, agua hidrotermal o superficial, subterránea o de un glaciar. Otro
Otra génesis para los lahares puede ser que exista gran cantidad de material no consolidado, como el material piroclástico, las cenizas, los suelos y el coluvión. Otro factor que debemos tomar en cuenta es que para que se forme un lahar necesitamos pendientes pronunciadas. Y por último, pues un mecanismo detonador, como una erupción, una lluvia intensa, que se rompa un lago cráter o un sismo, entre otros. Entonces, para que se pueda formar un lahar necesitamos principalmente 4 condiciones, que es agua, sedimento suelto o no consolidado, una pendiente pronunciada y algo que detone este lahar. Los lahares se pueden clasificar de 2 formas. Una es por su origen y otra va a ser por la proporción entre el agua y el sedimento que vamos a tener, o sea, qué tan denso va a ser nuestro lahar y qué tanto sedimento va a tener contenido en él. Y en este podemos ver un videito de un lahar que se hizo en el volcán La Souffire en la isla San Vicente. Voy a bajar el sonido. Ahí podemos ver que pues es una mezcla que se ve muy densa, que se ve que tiene gran impacto, gran fuerza y que justamente va erosionando el camino por donde va pasando. Por esa razón los lahares son uno de los peligros que son más destructivos para las poblaciones cercanas. Porque justamente como es tan denso, va jalando todo lo que encuentra a su paso y lo va incorporando y se va haciendo más denso y más denso. En función de su origen vamos a tener 2 tipos de lahares, los lahares primarios o también llamados sineruptivos, y se forman como una consecuencia directa cuando ocurre una erupción volcánica. Y estos lahares se pueden originar de varias formas, perdón. Una es cuando se libera el agua de los lagos cráter. La otra es cuando se generan corrientes piroclásticas y que en su paso, cuando van descendiendo de las pendientes del volcán, de las laderas del volcán, se encuentran con un río o con un cuerpo de agua. Al mezclarse este material con el agua, se genera un lahar y va descendiendo pendiente abajo. También existe otra forma de generarse, que es cuando nuestro volcán tiene glaciares o tiene hielo, nieve en la cumbre. Se genera nuestro flujo piroclástico, pero como es muy caliente, al contacto con la nieve, ¿qué va a hacer? La va a derretir, entonces se va a dar también toda esta mezcla entre el agua que se generó por la fundición de la nieve y nuestro flujo piroclástico. Todo el material sólido que tenemos de nuestro flujo piroclástico se mezcla, se nos genera un lahar y va a ser el que nos va a recorrer toda la pendiente abajo de nuestro volcán. También tenemos que regularmente o muy comúnmente cuando se generan erupciones volcánicas, pues se presenta lluvia y esta lluvia al mezclarse con el material que tenemos nos puede generar un lahar. Y la última es por alteración hidrotermal, del volcán. Y tenemos que los lahares primarios tienden a ser muy grandes, aproximadamente de 107 a 109 metros cúbicos, y registran velocidades mayores a 20 metros sobre segundo. Y acá podemos ver un modelo de cómo se generan los lahares primarios durante una erupción explosiva en la cual se funde el glaciar del volcán. Aquí tenemos nuestro volcán, tenemos el glaciar de nuestro volcán, pero aquí se está generando una erupción de la cual salen flujos piroclásticos, y estos flujos piroclásticos tienen temperaturas de aproximadamente 700 grados, lo cual va a hacer que se funda nuestra capa de hielo, y al mezclarse esto, pues que nos va a dar como resultado un lahar que va a ir aguas abajo y puede llegar a alguna población cercana. Este es un ejemplo muy famoso de un lahar primario y muy catastrófico, porque fue cuando entró en erupción el Nevado del Ruiz en Colombia.
En 1985 se generó un lajar, el cual llegó Armero y pues destruyó prácticamente la ciudad. Y también hubo muchísimas víctimas, aproximadamente 23,000. Este caso es muy curioso, ya que la erupción en sí no fue tan grande, pero la devastación que generó esto sí fue muy grande. Ahora bien, tenemos los lahares secundarios o lahares poseruptivos. Estos son principalmente los lahares que se generan cuando no hay actividad volcánica. Y su principal fuente de detonación o de generación son las lluvias intensas, ya que el material que han dejado de erupciones pasadas o el material que se va erosionando por ya sea otras lluvias o por el viento o por el paso del hombre, pues deja mucho material no consolidado, mucho material suelto. Y pues fácilmente puede ser removido por una lluvia intensa, se va mezclando todo y pues tenemos como consecuencia la formación de un lajar. Este tipo de lajares son relativamente pequeños y su intensidad y duración pues son igual pequeños, pero pueden ir incorporando más material a lo largo de lo que van bajando en las laderas del volcán. Su volumen, está en un rango de los 10 a la 4 o 10 a la 6 metros cúbicos y las distancias que recorren son menores a 10 kilómetros. Y este tipo de lahares, además de la lluvia, pueden formarse por otros tipos de efectos. El principal es la lluvia. El principal mecanismo detonador para este tipo de lahares es la lluvia, pero también se pueden formar cuando avalanchas de escombros se encuentran saturadas en agua o la destrucción repentina de represas formadas por algún otro peligro volcánico como los flujos de lava o las avalanchas de escombro. Provoca que se vayan haciendo represas y puede haber un momento en que se rompe esta y se genera un lahar. Y por último tenemos los iniciados por algún sismo. Y aquí tenemos un ejemplo de un lahar secundario, el cual fue detonado por lluvias torrenciales, las cuales removieron las cenizas del volcán Pinatubo. Al mezclarse, esto fue en 1991, y este lahar sí fue de grandes dimensiones, como lo podemos observar en la foto de la izquierda, y pues tuvo consecuencias graves. Aquí tenemos como esta estación de gasolina, cómo fue afectada y cómo terminó, así devastada totalmente, debido a la fuerza que tienen los lahares destructivos. La otra forma de que nosotros podamos clasificar nuestros lahares es que la relación que tenemos de agua y sedimento. Nuestra relación de agua y sedimento no siempre va a ser igual durante toda la trayectoria del lahar, porque pueden ocurrir muchísimas cosas. Puede ser que mi lahar empieza con mucho sedimento, pero a lo largo de su transporte lo va depositando y se va haciendo un poco más fluido. Sin embargo, en el camino puede encontrarse con más aporte de sedimento, entonces va a cambiar su concentración y va a aumentar su concentración en el contenido de sedimento. Dependiendo de la proporción de agua y el sedimento que vamos a tener, si contienen más del 60% del volumen del sedimento, se van a llamar flujos de escombros. Pero si contienen del 20 al 60% del volumen de sedimentos, los vamos a llamar flujos hiperconcentrados. Aquí podemos ver una gráfica en la cual nos va a indicar esta clasificación dependiendo de qué porcentaje de sedimento y qué porcentaje de agua vamos a tener. Por ejemplo, aquí los flujos de agua pues va a ser 100% agua y es agua con transporte de sedimentos mínimos. Esto no va a entrar dentro de la clasificación como lahar. Después ya tenemos a los flujos hiperconcentrados,
los cuales iba a ser una mezcla de sedimentos saturados con agua, y los flujos de escombro, que viendo esta relación van a contener más sedimentos que agua. Por último, tenemos otro flujo, los cuales se van a denominar, avalanchas de escombros, y pues estos van a ser en su mayor porcentaje contenido de sedimento, pero estos igual no entran en la clasificación de lahares. Los únicos flujos que tienen mezcla de agua y sedimento que van a entrar dentro de una clasificación con lahares van a ser los flujos hiperconcentrados a los flujos de escombros. Bueno, aquí tenemos un poco más de las características de los flujos de escombros. Como ya mencionamos, tienen un volumen mayor de entre el 50 y 60% de contenido en sólido. Eso está compuesto por agua y por partículas gruesas que van desde los 2 milímetros hasta bloques muy grandes, y su consistencia es muy viscosa. Es algo así, por ponerlo en términos como que los podemos relacionar en la vida cotidiana, es como si fuera un flujo de cemento, porque es muy viscoso y también es muy pesado y van avanzando pues lentamente. Y también estos flujos de escombros pueden dividirse en dos, dependiendo de cuánta arcilla tienen. En cohesivos, que la concentración de arcilla va a ser entre el 3 y el 5%, y los no cohesivos, que son los que tienen menos del 3% de la concentración de arcillas, o de plano no tienen arcillas. Ahora, los flujos hiperconcentrados son los que poseen un volumen entre el 40 y el 70% de peso de sedimentos. Se caracterizan principalmente por la presencia de clastos de tamaños arena o gravas. Este tipo de flujos, los granos o los sedimentos que van a transportar no son tan grandes como en los otros, que pueden ser bloques hasta gigantes. Y acá, bueno, se puede decir que estos tienen una consistencia como si fuera de un aceite con arenita, y pues no tienen la misma capacidad de arrastrar como los flujos de escombros. Y adicionalmente, este tipo de flujos son un poco más turbulentos. Quiere decir pues que las partículas se van a ir moviendo más dentro del flujo, debido a que no son tan grandes ni son tan pesadas las partículas que transportan. Continuamos con los efectos de los lahares. Como ya mencioné anteriormente, los lahares pues tienen cierta densidad, que al momento en que pasan sobre una superficie pueden tener gran impacto por ese peso que nos van a ejercer al momento que chocan con un árbol o con una vivienda. Para este tipo de fenómenos pues no es como muy fácil poder predecirlos ni cuál va a ser su magnitud, pero lo que sí es importante destacar es que cuando se generan pueden llegar a ser muy peligrosos, ya que, como se les comentaba, pues por su alta densidad llegan a ser muy erosivos, y también transportan grandes bloques que si en algún momento nosotros nos encontramos, o nuestra casa o un coche, por el paso de un lahar que contiene bloques muy grandes, pues puede llegar a ser pues bastante trágico. Y también otro factor que los hace peligrosos es debido a que se mueven a grandes velocidades, y como lo menciona ahí en el texto, que la probabilidad de sobrevivir a un impacto directo de este tipo de fenómeno pues es mínima. De hecho, aquí podemos ver una casa. Bueno, en la foto se puede ver los efectos que provocó un lahar que se generó en el Monte Pinatubo en Filipinas, cómo arrastró todos los árboles y cómo destruyó parte de esa estructura que tenemos ahí. Ya, gracias. Bueno, igual, como les mencioné, pues todos los bienes, ya sean edificios, infraestructura, coches, postes de la luz, cualquier cosa que estén en el camino de un lahar, pues van a ser
destrozados o enterrados completamente o hasta arrastrados. Pues como ya les comentaba, debido a sus altas velocidades pueden mover y arrastrar objetos muy grandes, carros, personas, animales, todo lo que sean árboles también, y son muy destructivos. Debido a la fuerza con la que vienen y la energía, pueden pues sobrepasar ciertas pendientes bajitas, tampoco muy altas, y cuando sube esa pendiente bajita y cuando la baja, pues puede agarrar un poco más de velocidad. Y como ya les comentaba, este tipo de peligros pueden avanzar decenas de kilómetros e ir causando muerte y destrucción a su paso. En ciertos casos han enterrado poblaciones pues que estaban en su camino, o cambiando también la topografía por la que van pasando, y también cambiar el curso de algunos ríos. Y como un dato importante es que este tipo de peligros en las últimas décadas ha causado la muerte de decenas de miles de personas. De hecho, bueno, más adelante les comento eso. Y aquí podemos ver del lado izquierdo los efectos de un lajar que se generó en el volcán de Colima. En medio podemos ver los efectos del lajar que se generó en la erupción del volcán Santa Elena. Y de nuestro lado derecho, cómo quedó la población después en Montserrat, después de un lajar que se generó. Aquí podemos ver en Montserrat que el lajar impactó muchísimo. De hecho, pues enterró las casas, nada más se ven los techos. Y también fue un gran impacto y un gran desastre. Como les comentaba, los lahares es el peligro que provoca más muertes tiene asociado más víctimas debido a su ocurrencia. Y como lo dice en el texto, el 60% de las víctimas asociadas a la actividad volcánica se debe a la ocurrencia de lahares. En este video podemos ver un lahar que se generó en el monte Unzen en Japón. Bueno, podemos ver que el lahar pues sí es muy denso, este es muy grande, y cómo va arrastrando mucho material. Y también acá cómo va moviendo los árboles, que seguramente no tardan en ser arrastrados por el flujo. Ahí se vuelve a repetir. Y en esta tabla podemos observar las víctimas que se han generado por lahares en algunas erupciones. Tenemos en la primera columna el volcán, después el país, el año y el número de víctimas. La mayoría han sido en Indonesia, como podemos ver, que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 lahares que se han generado en diferentes volcanes de Indonesia, también en diferentes años, pero han generado muchas víctimas. Sin embargo, el lahar que se generó en la erupción del volcán Kelut en 1585 ha sido el que ha dejado un mayor número de víctimas, llegando a 10,000. Aquí en América Latina, el mayor desastre o la mayor tragedia que se ha generado por la erupción de un volcán que ha generado lahares ha sido el Nevado del Ruiz en Colombia, que es en 1985, como las imágenes que les mostré anteriormente, que fueron a más de 22,000 personas, aproximadamente 22,000 personas, pero estos solo son datos oficiales. Y en total se tiene que hasta esa fecha, 1985, que es los datos que tenemos de la tabla, los lahares han generado 53,900 muertes. Este dato pues es muy importante porque resalta o nos hace poner a pensar que debemos tener mucho cuidado, sobre todo en este peligro de los lahares, que es de los más destructivos y peligrosos. Ok, ahora vamos pues con cómo se compone un lahar. Va a tener principalmente 4 partes. Como podemos observar aquí en este diagrama, tenemos la primera, que es la generación, que es en el tramo donde se va a iniciar pues justo el génesis de ese lahar, donde se empiezan a formar los lodos, donde se comienza a mezclar el material suelto con el agua. Después tenemos
un periodo o una fase de que solo nos va a transportar el material y va a ir incorporando material que va arrastrando de la parte donde va avanzando. Aquí tenemos que el tramo de transporte de lodos y de incremento del volumen de sólidos, justo por eso, porque es la fase donde nuestro lajar va a tomar más sedimentos y va a ir incrementando su volumen. Después tenemos la parte de transporte y depósito, que ahí ya va a ser una mezcla entre que va a avanzar el lajar, va a jalar sedimento suelto de por donde va pasando, pero también va a ir dejando a su paso cierto sedimento. Y por último tenemos el tramo final, que es el del depósito total, el del depósito de todos los sólidos y la distancia máxima a la cual va a avanzar nuestro lajar. Bueno, ahora también les voy a hablar un poquito más sobre cómo se modelan los lajares. Esto, al contrario de las cenizas, es una modelación mucho más compleja porque nos va a pedir más parámetros el programa. Este tipo de simulaciones también algo que requieren es mucho poder de cómputo. ¿Por qué? Porque utilizas muchos parámetros, utilizas muchos datos, archivos pesados, los cuales si no tenemos el equipo de cómputo pues correcto, no lo vamos a poder realizar. Y para realizar las trayectorias o la modelación, la simulación de escenarios por lajares, existen varios programas. Algunos de ellos son el Flow 2D, el Flow 3D, el RAMS, EGRAS y el LajarZ. Como todo, unos de estos programas van a ser de uso libre y otros no. La mayoría son con licencia, pero tienen algunas pruebas de esas que te dejan utilizar 15 días el software totalmente gratis. Y si en este periodo logran simular, está muy bien. Bueno, este tipo de programas nos permite elaborar modelos de la distribución y de las trayectorias de lajares para futuras erupciones. Al igual que con las cenizas, este tipo de software va a ir acompañado de los SIG, ya que en la actualidad los SIG son un complemento, una herramienta importante para que nosotros podamos poner nuestros resultados en un área determinada y así poderlos georreferenciar, poder hacer análisis estadísticos, análisis espaciales y también con esto ya poder tomar ciertas acciones para mitigar pues el peligro o disminuir las vulnerabilidades. Y algo que es muy importante, pues que puedo presentar en este tipo de herramientas mis resultados con una fácil interpretación porque ya es algo más visual que pues puede entenderse mucho más fácil. ¿Qué parámetros son los fundamentales para que yo pueda realizar mis simulaciones? La mayoría de los programas que se utilizan para simular lajares les van a pedir estas cosas. El volumen de lajar. El volumen de lajar, al igual que para las cenizas, es algo muy importante. También tiene la desventaja que no se cuenta con pues volumen para todos los volcanes, pero sí existen algunos estudios en algunos artículos los cuales nos dan volúmenes demasiado cercanos a lo que fue realmente y podemos utilizar esos. Por eso es muy importante que para esta parte nosotros hagamos una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la historia de nuestro volcán y poder encontrar qué depósitos ya se tienen fechados, se tiene el volumen, entre otras cosas. Otro parámetro u otro insumo que es de suma importancia para poder realizar la modelación con los lajares es que necesitamos un modelo digital de elevación. Este modelo digital de elevación es prácticamente la base de nuestra simulación y dependiendo de él van a ser los resultados, si van a ser buenos o no tan buenos, dependiendo de
qué tipo de modelo utilicemos, la resolución, entre otras cosas. El tercer parámetro que necesitamos para poder realizar nuestra simulación son los coeficientes de rugosidad. Estos coeficientes no los ocupan todos los programas, pero sí los que tienen una mayor fineza, una mayor resolución, los piden. Esto es debido a que en nuestro terreno, cuando se genera un lajar, el terreno que va a recorrer, no todo va a ser igual. Puede pasar por plantas, por calizas, por otros tipos de rocas más fuertes, menos fuertes. También puede pasar por asfalto, por pasto, por una infinidad de cosas que no van a tener la misma, pues la misma densidad ni las mismas características. En algunos de estos puede ser que al momento en que pase nuestro lajar, pues lo va a frenar un poco, pero en otras va a ser lo contrario, lo va a acelerar. Aquí podemos ver en esta tabla algunos de los coeficientes de Manning, se le llaman, que son los coeficientes de rugosidad. Y aquí podemos ver que para un río no es cierto, el río Columbia en Washington, el coeficiente de Manning que tiene es de 0.024, pero dependiendo de las características va a ir cambiando. Otro patrón de entrada, otro parámetro de entrada, el cual es muy importante, son los hidrogramas. Igualmente, no para todos los programas te los pide, pero en los que tienen una mayor certeza o son mucho más finos, sí no los va a pedir. Un hidrograma es el comportamiento que va a tener la lluvia durante un tiempo determinado. Este va a tener un pico y también va a tener lugar, como podemos ver aquí. Estos son unos hidrogramas. Estos hidrogramas cambian dependiendo de la estación del año y en algunos vamos a poder observar en estos se observa el comportamiento de la cantidad de lluvia que va cayendo. Y aquí podemos ver los picos y cómo va aumentando o disminuyendo dependiendo de el tiempo y la cantidad de lluvia que va a caer. Y por último, también nos piden la densidad del flujo. ¿Esto por qué? Porque pues no todos los flujos van a avanzar dependiendo de su densidad, de su concentración de agua sólido, sedimentos, no va a avanzar igual de rápido que uno que tiene poquitos sedimentos y mucha agua. Entonces esto también es un parámetro importante. Igualmente, no todos los programas lo utilizan, pero los que nos ayudan a modelar mucho mejor o a simular mejor van a ser los que sí te lo piden. Ahora bien, aquí yo les voy a hablar del programa Lajar Z. Este programa es un complemento de acceso gratuito. Una de las desventajas que tiene este software es que el complemento es gratuito, pero solo corre en el programa de ArcMap. Y ArcMap sí tiene un costo. Existe la versión libre, que es online. Y yo he intentado hacer las simulaciones, sí las hace, pero se tarda muchísimo y marca muchos errores. Sin embargo, les vamos a hablar de este programa porque es el que pide menos parámetros de entrada y para poder simular escenarios a corto plazo es muy efectivo. Este modelo es un modelo semiempírico, el cual nos permite simular escenarios de forma objetiva y que se pueda reproducir en áreas que son potencialmente a ser inundadas por lahares en ciertos flancos de un volcán. El principio de este método fue que los investigadores del Servicio Geológico Mexicano, no es cierto, norteamericano, perdón, estudiaron la trayectoria de 27 lahares en 9 volcanes alrededor del mundo. A partir de los datos que fueron obteniendo, fueron viendo las características que eran parecidas o que eran constantes en esos lahares y las integraron al programa para que nosotros al momento de modelar no tengamos que meter tanta cantidad de datos que en ocasiones no podemos encontrar y se tenga una buena aproximación. Como les comentaba, corre dentro de un SIG, que en este caso es el ArcMap, y utiliza un modelo de elevación, utiliza el modelo, no es cierto, el volumen específico del lajar,
y ya con esto nos va a mapear automáticamente las zonas potenciables a inundarse por los lahares. Y la metodología consiste en delimitar ciertas zonas de inundación con base en un procedimiento numérico. Okay. El software utiliza una combinación de un análisis dimensional y estadístico, la cual va a determinar un área de inundación transversal, que es esta que podemos ver, que es la A, y planimétricas, que es la zona B. Estas generadas por el flujo lajárico en función del volumen que éste posea. Y a través de una serie de ecuaciones va a ir asumiendo la masa y la densidad, pero las va a considerar que son constantes. Es otra de las posibles desventajas que tiene este programa, en que él no va a considerar si en esta parte era un tipo de concentración y acá el volumen de la jara aumentó o no. Eso no lo va a considerar, sino que todo lo va a hacer, tanto la densidad como el volumen, va a pensar que es constante. Y bueno, como ya también les mencionaba, el LAHAR Z corre sobre un modelo digital de elevación en el cual simula los diferentes lahares dependiendo del volumen que nosotros les vamos indicando, pero los va a simular a partir de puntos de detonación que nosotros no le vamos a asignar, pero sí vamos a elegir. Ahorita les platico cómo está eso, el programa nos va, en uno de sus procesos, nos va a asignar algo que se determina el cono de energía, que es la intersección entre la pendiente que tenemos y la altura del volcán. A esto lo vamos a llamar el cono de energía, y a partir del cono de energía vamos a tener ciertos puntos que van a ser los puntos en los cuales se puede detonar un lajar. Y bueno, esto, ay, perdón, ya, ok. Aquí, como les decía, se asume que las áreas de origen de los lahares se encuentran dentro de una zona de peligro proximal, definida como cono de energía, que es una intersección con la superficie topográfica del volcán. Este valor, o más bien, esto se determina con el valor HL, que es altura es H sobre L, que es sobre la distancia que vamos a tener. Y los datos, más bien los valores que nos va a dar de esa relación de H sobre L, que más adelante les voy a explicar un poco más, van entre 1 y 30, dependiendo del tamaño y el tipo de evento. Bueno, aquí está. La pendiente del cono está determinada en relación con la vertical, que es la altura, y el recorrido horizontal, o sea, a donde nosotros queremos considerar que va a llegar nuestro lahar o donde se encuentra nuestro poblado al estudiar. Ahora, estos van a ser, hace ratito les comenté pues a un pequeño detalle cuáles iban a ser las cosas que vamos a utilizar para la modelación en lahar Z. Y aquí se los voy a ir explicando un poco más. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un volumen, el volumen que nosotros queremos modelar. ¿Y cómo voy a poder obtener esos volúmenes? Pues como les comentaba, lo que vamos a hacer va a ser realizar una revisión bibliográfica exhaustiva para poder ver o poder determinar si en el volcán que nosotros estamos estudiando o queremos estudiar sobre algún volumen que se haya estudiado, se haya obtenido por medio de trabajo de campo, y si existe esa información está muy bien, pero también aquí, por ejemplo, en este artículo de Iverson, que son autores que se dedican a estudiar lahares, tenemos algunos datos, que está el volumen para el lahar que se generó en el Nevado del Ruiz en Colombia en 1985. También tenemos para el de 1980 en el Santa Elena. En 1997 existe el dato para el volumen del lahar que se generó del volcán Popocatépetl, que fue de 10 millones de metros cuadrados, y también para
el lajar que se generó en la erupción, no es cierto, para el lajar que se generaba del volcán de Colima de 1913, que fue de 5 millones. Es importante, al igual que con las simulaciones de ceniza, si no existe información sobre el volcán que nosotros queremos estudiar, no logramos encontrar un volumen para el lajar que se generó en nuestro volcán, tratar de buscar volcanes similares y a partir, si existe, no sé, si yo tengo aquí, no sé, el Nevado del Ruiz, pero en el Nevado del Ruiz no me aparece ningún dato, no tengo pues ningún volumen asociado, pero yo considero, bueno, no es que consideremos, es que sean parecidos, por ejemplo acá al Popo, pero en el Popo sí tenemos muchos datos de lajares. Entonces yo puedo tomar esos datos de del volumen de los lajares que se generaron en el Popo y poder modelarlos, pero para el Nevado del Ruiz. Y aunque no es exactamente la misma información, tal vez, pero sí podemos tener ciertos escenarios y esos escenarios pues nos van a ser muy útiles para muchas cosas en la protección civil, para poder generar planes de evacuación, para, no sé, reubicar una zona, entre otras cosas. Otra cosa que es muy importante para utilizar la jarceta es que todo, ya sea Shapes, el modelo digital de elevación, todo lo que nosotros metamos a nuestro proyecto debe estar en coordenadas UTM. Si esto no se encuentra en UTM, entonces nuestro software no va a leer nada y no vamos a poder realizar las simulaciones. Entonces nosotros tenemos que ponernos a buscar cuál nos conviene más. Bueno, independientemente de dónde yo obtenga mi modelo digital de elevación, la jarceta, como les comentaba, requiere que tengan las coordenadas X, Y y Z en unidades de metros. Por eso es indispensable que estén en coordenadas UTM. Además de eso, debemos considerar que nuestro modelo digital de elevación debe cubrir toda la zona que sea de nuestro interés. Tiene que cubrir, pues obviamente, el volcán de donde se va a generar el lajar. También los poblados que a nosotros nos interesen para saber si los va a afectar o no. Pues, debemos tomar en cuenta todo eso para ver qué extensión necesitamos para nuestro modelo digital de elevación. Aquí las plataformas en donde es más fácil descargar un modelo digital de elevación va a ser INEGI. En INEGI los datos son gratis y también el AirData de la NASA. Ahí también solo se tienen que registrar, pero pueden bajar modelos digitales de elevación de una resolución de 12.5. En INEGI hay hasta de 5 metros, pero la desventaja es que no se encuentran todas las zonas del país cubiertas. También hay unos de 15 metros. Sin embargo, no solamente se pueden descargar de esas plataformas, sino que los modelos digitales los podemos crear nosotros con 3 métodos distintos. Uno es tener las imágenes de satélites, ya sea de MODIS, de Landsat, e ir pues juntándolas y a partir de eso sacar unas curvas de nivel pues a la resolución que tengamos y poder ya obtener con otros procesos nuestro modelo digital de elevación. Las otras es con fotografías aéreas y haciendo el análisis de estas o lo que ya está pues muy de moda, ¿no? Que es hacer un levantamiento fotogramétrico por medio de drones. También si yo tengo mi dron, hago mi levantamiento. Hago mi levantamiento y a partir también hago ciertos procesos para poder obtener nuestro modelo digital de elevación. Y por último tenemos como la forma que es más difícil, porque es mucho trabajo, pero más exacta para poder sacar un modelo digital de elevación. Y es por los levantamientos con estación total. Pero pues eso tarda muchísimo, aunque la resolución de esos modelos es muy exacta y el error es pues de milímetros, perdón, con ese tipo de levantamientos.
Como les comentaba, aquí es como se descarga el modelo digital de elevación de 5 metros de la página de INEGI. De otra cosa que es pues importante resaltar es que las resoluciones de nuestros modelos digitales que podemos descargar varían entre 1 y 30 metros de resolución, pero con una resolución de 30 a 12.515 es una buena resolución, es razonable para poder hacer las modelaciones. ¿Por qué? Porque sí se van a ver los principales rasgos de los volcanes y de lo que necesitamos. También para este programa existe un manual que se puede descargar ahí en la liga que tenemos abajo. Es un PDF. Lo único que antes el Ajar Z se utilizaba haciendo programación. No era un complemento que yo solo le picaba, como vamos a ver a continuación, y ya solo metía los datos de entrada y ya ahorita solo meto los datos de entrada, el volumen, ciertos parámetros, coordenadas, y él solito hace las modelaciones. Antes no, era un código en el cual lo teníamos que ir pues adaptando a lo que necesitábamos y era mucho más complicado y más tardado. Ese manual todavía incluye cierta parte de programación, pero también viene ahorita cómo se utiliza ahora con el ArcMap, con los complementos. Y es muy bueno, igual viene en inglés, pero está entendible porque es un paso a paso prácticamente de cómo se va a ir haciendo la modelación. Aquí les pongo cómo vamos a descargar el complemento. Ahí está la página. En ese link nos va a llevar a esta dirección. Con esa dirección nos va a llevar a esa página que es de la USGS y nos va a decir que ahí están las herramientas para el Ajar Z. Y acá, donde dice complemento, lo vamos a descargar. Es una carpeta comprimida en la cual ahorita les voy a mostrar qué otros documentos trae. Y aquí arribita donde dice report es este documento, que es el manual, en el cual veré explicando un poco mejor pues los fundamentos de la jarceta, cómo se utiliza, por qué da esos resultados, si salen ciertos errores, cómo corregirlos, entre otras cosas. Ahí también trae todo el fundamento matemático. Ahora bien, ¿cómo voy a instalar el complemento? Lo primero que voy a hacer, ya tengo mi carpeta, ya la descargué mi complemento, ya le di para que se pudiera extraer todo de la carpeta comprimida, la extraigo y nos va a dar todos estos documentos, todos estos archivos son los que trae la carpeta. Estas carpetas las vamos a utilizar para nuestra modelación porque al momento en que yo empiezo a meter datos, generar capas, todos nuestros archivos deben quedar dentro de esta carpeta, porque si no, no nos va si lo tenemos en otra carpeta, el programa no lo va a correr tan fácil y otra, pues se va a hacer complicado para nosotros, para que podamos localizar cierta capa y poder continuar con el proceso de modelación. Y por último tenemos estos dos complementos que son las herramientas para nuestra caja de herramientas, perdón por la redundancia, de ArcGIS. Se llaman la HARPG y otro la HARPG 93. Aquí sí tienen que checar cuál corre con la versión de ArcGIS que tienen. Porque en el manual te recomienda que instales esta, ¿no? Que es la más reciente, pero en mi caso no corre con esa. Tengo que instalar esta para que pueda correr y realizar las simulaciones. Ahora sí, ya vamos a empezar pues con la modelación. Es un poco larga, pero sí, debido a que es más complicada que para la ceniza. Bueno, lo primero que debemos hacer es instalar nuestro complemento LaHARPG. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a meter en nuestra Arc Toolbox, vamos a darle botón derecho y nos va a aparecer este menú. Aquí vamos a darle la opción Add Toolbox. Vamos a buscar la carpeta donde nosotros la hayamos colocado. Les recomiendo que la coloquen en C o la coloquen en el escritorio, dependiendo de pues cómo sea su
su organización o cómo se vayan adaptando ustedes. Pero debe estar en un lugar donde ustedes sepan porque va a ser la carpeta que vamos a estar trabajando a lo largo de toda la modelación. Una vez que ya tenemos localizada nuestra carpeta, la abrimos y buscamos el complemento de la HAR-PG, como les mostré, pues a mí me funciona la HAR-ZPG93 y le vamos a dar abrir y ya nos tiene que aparecer aquí en nuestra ArcToolbox junto con las otras herramientas de análisis. El siguiente paso es que debemos cargar nuestro modelo digital de elevación y corroborar que estén coordenadas UTM. Aquí se puede observar que en la capa, bueno, en la opción de propiedades, en la pestañita de propiedades, nuestro modelo digital de elevación no se encuentra en UTM, sino que se encuentra en WGS84. Para corregir eso y que podamos hacer nuestra modelación y el programa corra, lo que vamos a hacer es una conversión. Y para eso nos vamos a meter en nuestra caja de herramientas, buscar la opción de proyección y transformación en raster y vamos a dar proyectar raster. Una vez que se proyecte el raster, nos va a aparecer un menú, no está ahí, pero les aparece otra pestaña en la cual les va a dar opciones, ¿no? Que si quieren coordenadas geográficas y las proyecciones, y ustedes tienen que buscar la UTM de la zona en la cual están trabajando. México regularmente se trabaja en norte 14 norte o 15, dependiendo de la zona que estemos. Y también 16, perdón. El siguiente paso es que nosotros vamos a convertir nuestro modelo digital de elevación en un mapa de sombras. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque así va a ser más amigable y vamos a poder notar otros rasgos que nos van a servir para nuestra modelación, ya que en nuestro modelo digital de elevación pues no vamos a ver, solo se va a ver pues el archivo así sin una, pues sin que se vea como acá que ya se distinguen las elevaciones topográficas o ciertos canales, ciertas depresiones. Para eso nos va a servir el mapa de sombras, que es el Hillshade. Y los Hillshades se obtienen metiéndose igual a la caja de herramientas, a la parte de 3D Analysis Tools, buscamos Raster Surface y aquí nos va a aparecer la opción de Hillshade. Nosotros metemos nuestro modelo digital, nos va a pedir que metamos nuestro modelo digital y listo, solo le damos crear el Hillshade y nos va a dar algo como esto en el cual ya vamos a poder distinguir cuáles son las zonas más altas, más bajas, ciertas cuencas, entre otros rasgos morfológicos que podemos distinguir. El siguiente paso es que vamos a obtener la relación HL de la cual ya habíamos hablado, que nos debe dar un valor entre 0.1 y 3 y que va a ser donde se produce donde el cono intersecta con la topografía, pero este es un proceso matemático. ¿Cómo vamos a obtener esta relación? En ArcMap existe una opción en 3D Analysis en la cual nos va a dar que podemos obtener un perfil. Entonces yo voy a seleccionar aquí no se alcanza a ver, perdón, la cima de nuestro volcán y voy a proyectar esa línea hasta donde sea nuestro poblado de interés y vamos a ver aquí cómo está el perfil topográfico. Tenemos que aproximadamente el punto más alto va a ser de 3.500 metros y el más bajo pues 800 aproximadamente y la distancia entre estos va a ser de 9.800 y vamos a hacer una pequeña hojita de Excel. Bueno, pueden hacer el cálculo manual, pero yo les recomiendo que hagan una hoja de Excel en la cual vamos a tener el punto más alto, que es la cima de nuestro volcán, el punto más bajo, que va a ser la zona de nuestro interés, y la longitud entre esos dos puntos. Y vamos a dividir la diferencia de la vertical entre la distancia horizontal. Va a ser la diferencia del punto más alto menos el punto más bajo entre la horizontal y eso nos va a dar el ángulo que se va a formar entre esas distancias. Y este ángulo va a ser nuestra relación de H entre L
que la vamos a utilizar más adelante. El siguiente paso que vamos a realizar va a ser que vamos a corregir nuestro modelo digital de elevación. ¿Por qué lo vamos a corregir? Muchas veces los modelos no vienen de todo, pues, con la mejor resolución. En ocasiones tiene píxeles donde pues va a haber un huequito o ya no dio para eso el análisis o tiene ciertas imperfecciones que si las llega a detectar el programa, pues o nos puede generar un error o nuestra simulación va a quedar completamente diferente a lo que se esperaba o a lo que es un poco cercano a la realidad. Entonces, para que esto no suceda, tenemos que hacer una corrección. Y esto se va a hacer con la herramienta llamada Fill, en la cual, como aquí dice, pues rellena esas depresiones asociadas a cierto ruido que tiene nuestro raster, nuestro modelo digital, con la finalidad de pues evitar errores. Esto lo vamos a hacer igual con una herramienta del Arc Toolbox, la cual es en el Spatial Analysis Tools, en Hydrology y en la opción Fill. Aquí vamos a meter el raster, metemos el raster y acá vamos a darle la opción para que de salida y en la Z nos las va a dar opcional, pero les recomiendo que no le metamos nada porque luego nos puede generar más ruido. Y este proceso nos va a dar un archivo el cual corregido se va a llamar FillDem, el cual también vamos a utilizar posteriormente. Sé que son muchos pasos como de antes de que se realice la simulación, pero por eso les comentaba que las simulaciones de lajares son mucho más complicadas que las de ceniza. Lleva más parámetros, mucho más tiempo y más insumos para poder realizarse. Una vez que ya tenemos nuestro modelo digital corregido, ya sin imperfecciones, sin ruido, vamos a crear una superficie hidrológica. La función de esta pues es saber cuáles son las redes de ríos o de escurrimientos de agua que existen en nuestro volcán y para que el programa pues vaya sabiendo por dónde posiblemente podrían bajar los lajares al momento de nosotros simular un escenario probable. Ok, entonces le vamos acá igual en Arc Toolbox. Ahora sí ya vamos a utilizar la herramienta de Lahar PG y vamos a seleccionar la primera, que es crear una superficie hidrológica. Aquí nos va a pedir el espacio de trabajo. Siempre tenemos que trabajar en la carpeta que les comenté, la de Lahar Z PG Example. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros guardemos eso en la carpeta, nos va a generar otros archivos que no vamos a ver al momento, pero en nuestra carpeta se van guardando y los podemos ir cargando poco a poco. Vamos a meter el modelo digital, pero tenemos que meter ya el modelo digital, el que no tiene ruido. Y le vamos a asignar el nombre de MRP. Y acá por último nos va a pedir una altura para empezar a generar las redes hidrográficas. Nosotros recomendamos, o la que más utilizo es la de 3000, pero depende mucho de la altura de nuestro volcán. Bueno, igual para este paso, pues porque es importante realizarlo, porque nos va a dar las direcciones de flujo y las acumulaciones del flujo también. Aquí este es un resultado que obtuvimos. En rojo es nuestra área de estudio y no sé si se puede apreciar, pero se ven unas como venas verdes. Esas van a ser nuestras redes hidrográficas que obtuvimos en este paso. El siguiente paso va a ser generar otra nueva red, pero esta la vamos a hacer con una altura un poquito más grande que la pasada. Igual, esta se forma en Arc Toolbox, pero ahora le vamos a dar la opción Generate New Stream Network. No olvidemos que nuestro espacio de trabajo, va a ser en esa carpeta de la jarceta. Pero ahora nos pide que metamos el archivo de acumulación que se generó en el anterior paso. Y una vez que ya tenemos todos esos documentos hechos,
todos esos archivos hechos, ahora sí vamos a comenzar con las simulaciones. Vamos a tomar la herramienta Hazard Zonal Proximal, la cual nos va a sacar el cono de energía y los puntos probables de inicio de lajares. Este va a ser como el primer paso, pues, importante hacia la simulación ya final. Ajá. Aquí está la ventana que nos sale cuando nosotros le damos en la opción Hazard Zone Proximal. Nos va a pedir otra vez el espacio de trabajo, que metamos el DEM, pero vamos a meter para este caso igual el que es el fill, el que ya está corregido y no tiene ruido. Nos va a pedir que metamos una de las redes hidrográficas que se crearon. Y aquí es lo importante, nos va a pedir el ángulo que se generó. Ese ángulo que obtuvimos con la relación de H sobre L es el que vamos a meter aquí. Y por último nos va a decir que si queremos que las zonas de peligro próximo se obtengan a partir de la cima, del punto más alto de nuestro volcán o de ciertas coordenadas que nosotros le asignemos. Se recomienda que se le asignen, que se le dé la opción de las coordenadas X, Y. Regularmente, cuando haces la búsqueda en Google de dónde se localiza el volcán Popocatépetl con coordenadas, te las dan geográficas o en otras, pero recordemos que siempre las tenemos que cambiar a coordenadas UTM. Entonces, cualquier cosa que metamos en este programa necesita ser con coordenadas UTM. Ya existen conversores en internet o también unos Excel que puedes descargar y ya si son muchas coordenadas te las va convirtiendo. Pero siempre debemos hacer pruebas porque algunos conversores no son tan exactos y agregan ciertos números que nos generan error. Una vez que ya tenemos todos estos datos, le damos OK y pues nos va a empezar a correr para generar los puntos de generación de lajares y nuestro cono de energía. Aquí están los archivos que se generan, el polígono y estos puntitos que son los puntos de comienzo de los lajares. Regularmente, cuando simulamos nos va a dar en algunas ocasiones como 5 o 6 puntos en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque nuestra red hidrográfica va a ser tan finita que puede que estén tres inicios de la red juntitos y debemos nosotros elegir uno ¿por qué? Porque si me da 100 puntos y de esos 100 puntos 40 se encuentran en el mismo lugar, si yo le meto los 100 puntos a la simulación, nos va a llevar un tiempo de cómputo tremendo, también un recurso, no vamos a poder utilizar cualquier computadora para hacer eso y se va a tardar muchísimo tiempo. Por eso es el siguiente paso, que debemos elegir los puntos que nosotros consideremos de interés. Y dependiendo de la cantidad de puntos que nos dé, pues ya será la cantidad de simulaciones que va a ir realizando el programa. Y como se los mencioné, entre más puntos tengamos, va a tener que realizar más simulaciones y pues esto se va a ver reflejado en el tiempo de cómputo que va a requerir nuestra simulación. Para poder modificar cuáles puntos quiero que tome en cuenta y cuáles volúmenes, que ya es el siguiente paso, vamos a abrir dentro de nuestra carpeta la del Lahar ZPG Example. Va a haber otra subcarpeta que quizá vieron que se llama Text Files. En esa de Text Files nos va a ir generando ciertos archivos los cuales podemos ir modificando y se van a meter para la simulación final. Los que nos interesan son los Start Points, que son los puntos de la simulación de inicio, que yo les comentaba que estos los debemos modificar. Si queremos simular todos está bien, siempre y cuando contemos con un equipo el cual sea capaz de poder simular y poder trabajar con tanta información, porque sí es algo pesado. Y los que siguen, los otros documentos de texto que nos interesan, son lo de los volúmenes. Tenemos este que es un volumen grande, que solo considera un volumen. También este one volume, que puede ser solamente un volumen que ustedes le quieran asignar, pero se trabaja regularmente con el de volumes. ¿Esto por qué es? Porque en este archivo podemos colocar 3 volúmenes diferentes de lajares que nosotros consideremos que van a ser escenarios de lajares que nos van a servir. Entonces, una vez que yo abro este archivo de texto, lo modifico
lo guardo y ya lo podemos utilizar. Esto no les recomiendo tener una copia o copiar este archivo y dejarlo ahí el original por si nos llegamos a equivocar o cualquier cosa y ya modificar otro, y el que modifiquemos será el que utilizamos para la prueba y error, a ver si corre nuestra simulación o le tenemos que cambiar otra cosa. Y ahora sí viene la simulación final, la que nos va a dar los resultados pues que necesitamos. Para esto vamos a utilizar la opción en el Arc Toolbox de Lahar Distal Zones. Y para esto necesitamos ingresar igual el dem, pero con el sufijo field, el que se guardó con el mrp field que se guardó, lo vamos a colocar. No olvidemos que debemos trabajar en la carpeta de la PG example, porque si sé que se los estoy recalcando mucho, pero si no lo guardamos ahí, ya todo el trabajo que hemos hecho anteriormente no va a servir para nada, porque se pierde y ya no quiere correr el programa. Así es un poco delicado en ese aspecto. También vamos a meter el volumen, el cual modificamos en la hoja de texto anterior, que aquí está, que dice volumen file. Vamos a seleccionar esa hoja, bueno, en ese archivo de texto. Y también vamos a meter el archivo de start points, en el cual nosotros ya dependerá de, pues, el criterio de cada uno, si queremos meter todos los puntos que nos asignó el programa o solo los que elegimos. ¿Y qué tipo de flujo quiero? Pues Lahar. Una vez que está eso, le damos OK y va a empezar a correr. Se puede tardar muchísimo. Yo he llegado a tardarme como 18 horas en unas modelaciones y en ocasiones la corrida se para y debemos de ver por qué. Lo que yo he visto es que regularmente se para porque meto volúmenes que no corresponden o que son mucho menores a la relación que yo saco de la H sobre L. Entonces sí debemos tener como cuenta en consideración eso, buscar bien la información, porque si no, un dato que nos falle, ya todo el trabajo que estamos haciendo, pues podemos tardar mucho más. Y este es el resultado que arroja el programa. Los doy en un formato grid. Y aquí este flujito que vemos aquí va a ser el resultado. El que podemos observar en color verde es el de menor volumen. Después sigue el otro escenario con un volumen medio. Y por último el de mayor volumen. Y aquí yo les voy a platicar un poco sobre unas simulaciones que realicé para los lahares del Pico de Orizaba. Algunos de ustedes se preguntarán por qué el Pico de Orizaba si últimamente no ha tenido como erupciones o cosas así. Como ya se comentó, existen dos tipos de lahares, los primarios y los secundarios. Unos son al momento de que se genera la erupción y otros se dan posterior a las erupciones. Es importante mencionar que en México han existido lahares tanto en el Pico de Orizaba, en la Malinche, en el Popo, en el Ista. La mayoría han sido lahares secundarios, los cuales ocurren pues cuando no existe actividad volcánica. Para el Pico de Orizaba yo obtuve 3H sobre L o 3 conos, que va a ser el de 15, el de 25 y el de 30. Esto utilicé 3 conos. Esto es debido a que quise comprobar si la relación de H sobre L tiene un efecto importante realmente sobre la distribución y el alcance de los lahares. Podemos observar que el cono en color morado va a ser el de 20 con una pendiente de 20, el verde es con una pendiente de 25 y el rosa con una pendiente de 15. Entre menor sea la pendiente, pues más grande va a ser la extensión del cono de energía. Ahora, los volúmenes que yo ocupé no los elegí así al azar, sino me puse a hacer una revisión exhaustiva de artículos, información, lo comparé con otros volcanes inclusivemente, y lo que obtuve fue que en el Pico de Orizaba se tiene registro de varios lahares. No todos se les ha podido calcular un volumen, pero de los que sí es el Tetelcingo, el cual tiene un volumen de 1.8 por 10 a la 9 metros cúbicos, y esto lo obtuve del artículo de Carrasco Núñez de 1993. El segundo volumen que utilicé fue el
fue del volumen de un lajar que se produjo en 1920 y fue detonado por un sismo de 6.4 según el Servicio Sismológico Nacional, el cual tuvo un volumen de 4.4 por 10 a la 7 metros cúbicos. Y pues fueron como los que logré encontrar. Sin embargo, busqué en otros volcanes cuál era el volumen que más se repetía y en artículos, y yo decidí asignar el volumen a un lajar, bueno, de simular un lajar hipotético, el cual tiene un volumen de 1 por 10 a la 5 metros cúbicos. Y para estos a mí me habían dado 78 posibles puntos de detonación para la generación del lajar, pero hice una discriminación de esos puntos, por lo que ya habíamos comentado que se lleva muchísimo tiempo y también insumos en cómputo, y yo solo seleccioné 24 que consideré que para lo que yo intentaba hacer eran los más importantes. Aquí tenemos el resultado de las simulaciones. Esta simulación solo se realizó con el cono, con la relación H sobre L de 30, ya que haciendo una comparación de todos los demás resultados, a mí se me hizo o consideré y se podía ver que era la que tenía una mucho mejor resolución. Aquí podemos observar que en la parte este y noreste de la zona del volcán, la resolución de los lajares va a ser muchísimo mejor. Y esto se lo asumo a dos cosas. Una es por el volumen del lajar que le asigné, tal vez sea en estas zonas donde está la parte amarilla, que se ve muy fea, ya el volumen ya no alcanzaba, y también otra era la resolución de mi modelo digital. Y bueno, también pues estos errores, estos picos que ya no se ven tan bonitos y que se ven así como si esto con una mala resolución, se lo asigné al modelo digital de elevación, ya que si le hacemos un zoom no tiene esa resolución, en donde aquí viéndolo ya pues más finamente sí existen algunas barrancas o caudales, los cuales con el modelo con esta resolución no se podían ver. En rojo, en esta parte podemos observar la simulación, el escenario de un lajar, la distribución del escenario de un lajar con un volumen de 1 por 10 a la 5 metros cúbicos. El naranja es el que corresponde al volumen de 4.4 por 10 a la 7 metros cúbicos. Y en amarillo tenemos el lajar que corresponde a 1.8 por 10 a la 9 metros cúbicos. Podemos ver el rojo sería el correspondiente al lajar hipotético. El naranja sería el correspondiente al lajar de... Perdón, es que ya se me... Hacia el de 1920, al detonado por el sismo de 6.4. Y el amarillo sería el escenario correspondiente al volumen que se le asignó al lajar Tetelcingo. Con los lajares también las simulaciones son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la misma pendiente ni la misma orografía que tuvimos hace 1000 años o hace 2000 años. El paisaje va siendo cambiante. Entonces esto también puede ser que pues a lo mejor el Tetelcingo no tomó ese rumbo cuando se generó, pero en la actualidad, si se llegara a detonar un lajar con esas características, esta sería la probable distribución, sería el escenario correspondiente. Y bueno, de acuerdo al escenario que se simuló, pues estos serían los posibles poblados que se verían afectados con la generación de un lajar con estas características. Aquí podemos ver, pues sí son bastantes, ¿no? Aquí hay uno, aquí Paso Nacional, Orizaba, Río Blanco, Nogales, hay varios poblados, y pues esta es una de las funciones que vamos a tener al poder realizar o simular escenarios para nuestros lajares. Y los datos importantes de la simulación es que el lajar que tuvo un volumen de 1 por 10 a la 5 metros cúbicos, con un cono de energía 30, la distancia máxima van a ser 10 kilómetros,
Y haciendo un análisis con el Atlas Nacional de Riesgo, se pudo tener que aproximadamente 9.679 personas se verían afectadas al generarse un lajar con estas características. Para la siguiente simulación, que es la de 4.4 por 10 a la 7 metros cúbicos, este tendría una extensión máxima. Las extensiones son aproximadas y la máxima sería de 30 kilómetros. Y afectaría a poblados como Orizaba, Nogales, Río Blanco, Córdoba, Coscomatepec, Tlalchichulca principalmente, y afectaría a 715.915 personas. Por último, el Ajare, que tiene un volumen hipotético, no es cierto. El Tetelcingo, que es de 1.8 por 10 a la 9 metros cúbicos, tiene una extensión máxima de 40 kilómetros al sureste y 20 al este. Ahora, ya casi por último, las ventajas y desventajas del programa. Este modelo numérico es utilizado, bueno, que utilizamos, tiene algunas desventajas, como siempre utilizar un volumen y una densidad constante, lo cual ya habíamos comentado anteriormente. Que pues esto es, pues sí es muy importante porque no durante todo el trayecto del lajar se va a comportar de la misma forma. También considera que el evento del lajar solo es en un pulso, o sea, solo se genera una vez y ya. Pero la realidad es que se ha visto que pues, pueden ser varios pulsos e ir alimentando más el volumen del lajar. Algunas ventajas. Otra desventaja, como ya les comentaba, es que sí, el complemento es gratis, pero el ArcMap no es totalmente gratis, sino que se tiene que pagar una licencia también. Otra desventaja es que no utiliza tantos parámetros como el Flow 2D, que también es un programa que actualmente se está utilizando, en el cual se lleva hidrogramas, lleva coeficientes de rugosidad, lleva volumen, lleva densidad. Es mucho más fino y con este se podrían realizar simulaciones mucho más exactas, pero el Ajar Z, para tener una primera aproximación para generar escenarios, es muy bueno. ¿Por qué? Porque es muy fácil y es gratis, relativamente. Ahora, las ventajas del Ajar Z, pues como ya se les comenté, así que es gratuito, se puede utilizar, utiliza pocos insumos y solo necesita un terreno de área, un modelo digital de elevación del área que necesitamos estudiar para poder realizar las simulaciones. Y como conclusión, pues los resultados obtenidos en el trabajo que les presenté de la modelación de lajares para el Pico de Orizaba es una primera aproximación de los escenarios que pudieran ocurrir al generarse algún tipo de lajar con las condiciones que se describieron anteriormente. Y este tipo de herramientas es muy útil para las autoridades de protección civil, ya que con esta información podemos determinar cuáles poblados se verían posiblemente afectados y poder tomar medidas preventivas para poder salvaguardar a la población. Bueno, por mi parte es todo en el tema de lajares.